Televisa presenta. Bueno, buenos días, doctor. En esta mañana voy a presentar a mi grupo y el tema que hemos elegido ha sido sobre soluciones y solubilidad. Somos de la Universidad Técnica Privada Cosmos, de la carrera de Bioquímica y Farmacia, y la materia de Química Analítica. Somos del tercer semestre. Los integrantes de mi grupo son Zilda Calizaya Aguilar, Silvia Luisa Rojas Calizaya, Santos Choquevilca, Sonia Ticona y mi persona Rosy Maribel Quispe Rojas. Como objetivos nos hemos planteado como objetivo general conocer y comprender el concepto de disoluciones químicas, los componentes e importancia en nuestro entorno, reconociendo los componentes presentes en una disolución. Como objetivos específicos tenemos conocer los aspectos generales de las soluciones, establecer relaciones de las soluciones en la vida, clasificar la importancia de las soluciones químicas que se puedan observar en la vida cotidiana, clasificar las soluciones de acuerdo al estado del soluto y del solvente, y por último analizar y describir las principales características de las mismas. Como marco teórico tenemos que saber qué es una solución. Nos dice que una solución o disolución es una mezcla de dos o más componentes, que estos llegan a ser perfectamente homogéneas, ya que cada componente se mezcla íntimamente con el otro, de tal modo que pierden sus características individuales. También que la solución es una mezcla, como les iba diciendo, que se han distribuido o dispersado en forma homogénea, habiéndose disgregado o disociado a nivel átomo e iones o moléculas simples. Como un claro ejemplo tenemos a la solución de agua y azúcar. En esta solución vamos a tener dos componentes, que va a ser el solvente y el soluto, ya que el solvente va a ir en mayor proporción y el soluto va a ir en menor proporción. Eso lo vamos a ir explicando más allá. El solvente, también llamado disolvente, es el que va a disolver al soluto e interviene en mayor cantidad. Esto va a ser pudiendo ser sólido, líquido, gaseoso, que esto va a determinar el estado físico de la solución. En el sólido vamos a encontrar a sólido en sólido, gas en sólido, líquido en sólido. En el líquido vamos a encontrar a sólido en líquido, gas en líquido y líquido en líquido. En los gaseosos vamos a encontrar gas en gas, gas en sólido y líquido en gas. El soluto. Como ya íbamos diciendo que el soluto es el que se disuelve el contenido en menor cantidad. Esto según la cantidad de soluto que contienen las soluciones. Pueden ser las soluciones diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Vamos a realizar un ejemplo que en las diluidas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña, y en la concentrada
es cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es mayor que las diluidas. En aquí puedo poner media cucharilla, en esta va a ser una cucharilla. En las saturadas, cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura, podemos llegar a poner acá como 3 cucharas de cualquier soluto que tengamos. Y en las sobresaturadas ponemos ya el doble. Y aquí podemos ver que en las diluidas se va a llegar a diluir, la solución va a volverse homogénea y no va a haber partículas de soluto. En las concentradas de igual manera. En las saturadas vamos a ver pequeñas cantidades de soluto y en las sobresaturadas vamos a llegar a ver más grande cantidad de soluto. En las soluciones homogéneas nos dice que son componentes de mezclas que no se distinguen a simple vista, ya que esta mezcla va a llegar a ser homogénea. Como ejemplo podemos tener a la leche. Vamos a llegar a preparar con agua y con polvo, va a ser el polvo, el soluto va a llegar a ser leche y va a ser una mezcla homogénea. De la misma manera va a suceder con el agua y con el sal, va a llegar a mezclarse por completo. En las soluciones heterogéneas aquí sí se van a llegar a distinguir a simple vista, que van a ser una mezcla heterogénea, como la sopa de verduras, porque aquí se va a llegar a distinguir todas las partículas. Lo mismo va a suceder con el agua y el aceite. Va a tener una interfase que va a ser el aceite se va a llegar a estar arriba y el agua va a estar abajo, ya que esto se debe a la densidad de ambas sustancias, ya que el agua, su densidad va a ser mayor que del aceite. En la parte experimental, aquí vamos a ir explicando todo, vamos a hacer todos los ejemplos con los diferentes materiales que vamos a conseguir. Entonces aquí se viene la parte experimental. Mi nombre es Silvia Carnicería Aguilar. Voy a hablar un poco sobre solutos y solventes. Bien, como ven en esta tabla es el solvente que va a ir en mayor proporción o en mayor cantidad. Y como soluto lo estamos empleando la cocoa en polvo. Bien, en este vaso vamos a agregar aproximadamente 100 ml de solvente, que es el agua. Y a esto le vamos a agregar el soluto. Se está homogeneizando y vamos a hacer movimientos circulares para que se unifique y vaya en un solo tono. Y esto es la unión del soluto y el solvente. Buenos días, mi nombre es José Maribel Quisquesola. En este momento yo les voy a explicar sobre los tipos de soluciones que vamos a tener: las diluidas, las insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. En estas 4 presentaciones que tengo no he puesto el solvente, y en este momento voy a agregar el soluto a cada una de nuestros vasitos, que lo primero que va a ser las diluidas, que el soluto va a ser en poca cantidad. En las insaturadas la cantidad también va a ser menor, pero que la máxima permitida en condiciones normales. Y las saturadas va a ir en máxima cantidad de soluto, que esto va a ser permitido y disuelto en condiciones naturales. Bueno, voy a poner 2 cucharitas de soluto. Y en las sobresaturadas, que va a ir de mayor cantidad de soluto que la que está permitida, y voy a poner aquí 4 cucharitas de soluto. Y lo voy a ir agitando desde lo que va a ser de las diluidas.
sobresaturada, que está con máxima cantidad de soluto, la que no nos permite disolver, no se llega a disolver en total el soluto, ya que como se puede observar acá, el soluto va a seguir con nuestro solvente sin diluirse por completo. Como podemos observar en las diluidas, nuestro soluto se ha llegado a disolver por completo, ya que no presenta ninguna partícula de cloruro de sodio. En las insaturadas es de la misma manera, también se ha llegado a disolver, ya que tampoco presenta partículas de cloruro de sodio. En las saturadas solo tenemos poca cantidad de partículas de cloruro de sodio, ya que no se ha llegado a disolver o homogeneizar por completo por la cantidad que hemos llegado a poner. Y en las sobresaturadas, ya que aquí no se ha llegado a disolver por completo, ya que hay partículas de cloruro de sodio, como podemos observar, no se ha llegado a disolver. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Luisa Rojas Callicea. Hoy vamos a hablar sobre el tema de soluciones. Las soluciones es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se observa en una sola fase, es decir, que cualquiera de sus puntos se encuentra las mismas propiedades, ya sea intensiva, mismo color, sabor, el mismo estado. Está formado por dos partes, que es un soluto y un solvente. El soluto es aquel que se encuentra en menor proporción y el solvente es aquel que se encuentra en mayor proporción. Factores que afectan la solubilidad. En este caso van a ser aquellas condiciones que nos van a ayudar o en sí perjudicar a que el soluto se absorba. En sí nos referimos a que los factores van a permitir en mayor o menor grado disolver al soluto dentro del solvente. Estos factores van a ser, las vamos a mencionar algunas, que es la temperatura, la agitación, la presión, el tamaño de las partículas. También puede ser por naturaleza y entre otras. A continuación lo vamos a reflejar en diferentes experimentos que lo vamos a hacer para verificar estos factores que van a alterar a la solubilidad. Bueno, vamos a hacer el experimento con el factor que afecta a la temperatura. En este caso estamos utilizando dos vasos, o en sí dos copas. Estamos utilizando sobrecitos de té, ¿ya? Y estamos usando agua fría, que voy a colocar de este lado. Después acá tengo agua caliente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso, voy a colocar los sobrecitos de té que ya he colocado, ya están en cada vaso, en cada copa. Segundo paso, lo que voy a hacer es vaciar. En este caso le voy a dar más ventaja al agua fría para colocar en el vaso. Ya. Ahora voy a llenar el agua caliente.
Se observa, ¿no?, la diferencia. Vemos que cuando hay más calor o mayor es la temperatura, esto se va a ir, el sobrecito del té va a teñir rápidamente a lo que es el agua y se va a mezclar, que es el solvente, que es el agua, que en este caso es agua caliente, y el soluto sería el sobrecito de té, que rápidamente lo está llegando a teñir. Ya se nota la decoloración. Mientras en el caso del agua fría, aún no ha llegado a teñir. Entonces, en conclusión, decimos que a mayor temperatura, mayor la disolubilidad o solubilidad. Vamos con el segundo experimento sobre el factor que afecta a la temperatura. Lo que vamos a hacer es igualmente vaciar en este caso agua fría, uno de los vasos, y el otro llenar con agua caliente. Ya lo hemos llenado y en este caso vamos a usar unas gotitas para teñir. La vamos a echar. Unas cuantas gotitas. Y vamos a ver cuál primero se va a teñir más. En este caso estamos viendo que el que más rápido se está teñiendo es el vaso con agua caliente. Entonces quiere decir que a mayor temperatura, mayor es la solubilidad. Mientras en el caso del agua fría se está dispersando poco a poco, pero aún falta, no ha llegado a completar. Entonces con este segundo experimento nos damos cuenta que la temperatura, que cuando es a mayor temperatura, esto va a hacer que rápidamente se disuelva y se una el soluto con el solvente. Continuamos con el factor de la agitación. En este caso volvemos a usar dos vasos o dos copas, una cuchara, ¿ya? Y podemos usar en este caso cocoa, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo primero. El primer paso es que vamos a llenar estos vasos con agua caliente. De igual manera el otro vaso. Ya lo hemos llenado. Lo que vamos a hacer es vamos a colocar cocoa. El otro vaso igual. Vamos a volver a colocar, vamos a saturar, ¿ya? De igual manera el otro lado. ¿Qué significa saturar? Aumentar más el soluto. Como vemos,
aún se sigue notando lo que es la cocoa. Y esta se va a ir a la parte inferior de la copa y ahí se va a retener. Entonces, ¿qué pasaría si lo removemos y lo agitamos? Entonces, vemos en este caso que cuando se agita o cuando se remueve, va a hacer que haya mayor solubilidad. Y ya no vemos partículas. Ya se unió la cocoa con el agua caliente. Ahí sí la ven, no hay nada. Mientras en el otro caso, el soluto se ha ido a la parte más abajita. No sé si logran ver. Un poquito más. Bien ajustadito. ¿Ya? Entonces no lo hemos agitado, pero el soluto se ha concentrado más en la parte de abajo. Entonces vemos la diferencia. Miren que en este vaso, que en sí es la izquierda, ya no se observa partículas de la cocoa, mientras el de la derecha, que en este caso de mi mano derecha, vemos que las partículas de la cocoa se han quedado en la parte de abajo. Entonces quiere decir que a mayor agitación ayuda a que el solvente se disuelva con el soluto. Bueno, en este caso vamos a hacer el factor de la presión. En este caso voy a utilizar una solución de agua y gas y una copita. Entonces vemos que aquí no se notan partículas, no se logra ver, ¿no? Entonces cuando hay mayor presión, entonces hay mayor solubilidad. Pero ¿qué pasaría si le quitamos esta presión? Entonces vamos a vaciar. Y vamos a llenar el vaso. Vemos que ya las partículas se han dividido y ya se nota esas partículas. Entonces quiere decir que cuando se le quita la presión, estas partículas se separan de la solubilidad. Y cuando en aquí se verifica que la presión se resguarda dentro de esta botella y se retiene. Entonces a mayor presión hay mayor solubilidad. Mira, se siguen notando estas partículas. Terminando, vean estas burbujas de gas, se va notando más, se separa, mientras en aquí no se nota. Entonces, ya hemos dicho que a mayor presión, mayor solubilidad, y a menor presión, estas se van a llegar a separar. Otro factor que podemos hablar es la tensión superficial. En este caso vamos a hacer una leche de colores. En este caso vamos a decir que la propiedad de los líquidos se comportan como si tuvieran una membrana elástica y estos pueden ser denominados o destruidas con sustancias que en este caso lo vamos a ver. Vamos a utilizar un recipiente, leche
vamos a usar colorantes. ¿Ya? Bueno, como ya les iba diciendo, vamos a utilizar leche en el recipiente. Vamos a utilizar colorantes. Así, que lo voy a colocar de este lado. Y un cotonete. Si no tuviéramos cotonete, lo podemos colocar en un palito algodón. Vamos a colocar de este lado. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar tinte, unas cuantas gotitas. Entonces vemos cómo se va creando esa membrana elástica. Podemos usar también esta. Podemos usar varios colores. En este caso yo tengo ahora 2 colores, pero se puede llegar a aumentar un poco más. Entonces, aquí he conseguido un color más para que se note la membrana elástica que se llega a formar. Entonces podemos colocarlo. Mira, se forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper esta membrana elástica. Mira. Vamos a agarrar el cotonete y vamos a empaparlo de detergente. Una vez hecho eso, vamos a ver que al momento de colocarlo, ven cómo va rompiendo esa membrana. Y ya se va mezclando, mira. Ya se va dispersando. Entonces, en este caso, acá para que se note. En conclusión, vamos a mostrar que la leche con los colorantes no sucedió nada. En sí no ha sucedido nada. Se estaba reteniendo en sí en una membrana elástica, pero al colocar el detergente, esta va a afectar a la tinción superficial. Como ven, miren, y se ha ido dispersando los colores. Y ahí vemos. Igual en la parte de abajo, no sé si se llega a notar, pero igual bonitos colores se están formando. Otro factor que afecta es la naturaleza de las sustancias. La naturaleza del soluto y la naturaleza del solvente es el fenómeno esencial de todo proceso de disolución. Es aquella mezcla de sustancias diferentes que dan lugar a uno o varias fuerzas de atracción y repulsión, cuyo resultado es la solución. La solubilidad es un soluto en partículas, depende de la atracción relativa entre las partículas, entre las sustancias puras y las partículas en solución. A continuación haremos un pequeño experimento. Bueno, para este experimento vamos a utilizar 2 copas, aceite como ven de este lado y leche. Tenemos agua fría, la vamos a vaciar. Recordemos que el agua es polar. A un vaso vamos a echar leche. Como vemos,
La leche es polar también y por eso ha llegado a la solubilidad. Pero en este caso el aceite es polar. Lo vamos a vaciar y vamos a ver que el agua y el aceite jamás se van a unir, por más de que la temperatura se pueda elevar. El aceite sabemos que es apolar y el agua es polar, así que por ende estas dos no se van a llegar a unir, mientras que en este lado la leche con el agua, que ambas son polares, se ha llegado a unir y se ha producido el efecto de la solubilidad. Mi nombre es Sánchez Chupirica Chambía. El día de hoy vamos a presentar una pequeña práctica de soluciones heterogéneas, para lo cual vamos a necesitar lo que es el aceite, agua y un vasito extra. En esta pequeña práctica vamos a poder observar la densidad, ¿no? La densidad del agua, que tiene una mayor concentración, y la densidad del aceite, que tiene una menor concentración. Vamos a poderlo observar en esta pequeña práctica. Vamos a echar lo que es primeramente el agua, ¿no? Lo echamos hasta ahí. Entonces vamos a proceder a echar lo que es el aceite. Es donde ahí vamos a poder observar ahí. Esperamos un momentito. Ahí está. Ahí podemos diferenciar la densidad tanto del agua como del aceite. Entonces nosotros nos damos, ¿no?, a simple vista, ahí nos damos de cuenta que la densidad del aceite tiene una baja densidad. Entonces nosotros ahí podemos encontrar lo que son aquí claramente podemos observar lo que es la línea de tanto el aceite y el agua está dividido por la línea de interfaz. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el agua es polar y el aceite es apolar.